la clasificación de números decimales. Entonces acá primero pues está cómo se clasifican, ya lo explico. Entonces se clasifican en decimales finitos, en periódicos, que los periódicos se reparten en puro y mixto, y los infinitos pues que no son periódicos. Voy a explicarlo pues con ejemplos. Entonces, y un decimal finito es aquel que, pues su nombre lo dice, pues que tiene fin. 0,25. Cuando uno hace una operación que da ese número, pues ahí termina ahí. Por ejemplo, yo voy a hacer un cuarto. Un cuarto, es una fracción, si yo lo divido, yo voy a decir, pues un cuarto, entonces vamos a dividirlo acá. 1 entre 4, sabemos que eso da 0, agregamos 0 y entonces nos quedará pues 10, ya podemos dividir y sabemos que está el 4 en el 10, está 2 veces, 2 por 4, 8, a 10, 2, podemos agregar un 0 para seguir dividiendo, ya la coma está, entonces 0, entonces decimos que el 4 en el 20 está 5, 5 por 4, 20, a 20, 0. Este es decimal periódico finito. Perdón, la expresión no es periódico, decimal finito. Periódico es acá la otra parte que ya la vamos a explicar. Entonces decimal finito, el que tiene fin, cuando ya hay 0 aquí en el residuo, ya no se puede dividir más. Entonces queda claro la parte primera, el finito. Entonces puede tener una cifra, 2, 3, incluso puede tener 50.000 cifras, pero sí termina el finito. Lo que pasa es que uno normalmente en el cuaderno pues no trabaja tantas cifras. Acá, entonces pasamos a la otra parte. Lo que es el decimal periódico puro. Son aquellos que cuando uno hace una división y empieza a repetirse un mismo número inmediatamente después de la coma. Entonces voy a poner por ejemplo esto. Si yo digo 2,666, etcétera, infinitamente, esto sería un decimal periódico puro. ¿Por qué puro? Porque inmediatamente después de la coma empieza a repetirse. Ese decimal, entonces hay una forma o dos formitas de hacerlo. Se coloca solamente así y encima se le coloca un gorrito. O también se suele colocar de esta manera. Así, y se le coloca una rayita encima. De ambas maneras indica que es un decimal periódico puro y que el periodo es 6. También puede ser decimal periódico puro con varias cifras. Por ejemplo, si usted tiene 0,67, 67, 67, etcétera, hasta el fin, ese decimal es periódico y es puro porque inmediatamente después de la coma empieza a repetir, solo que no un número sino dos números. Entonces, por ejemplo, 0,67, en este caso el periodo abarcaría los dos números, ese es claro. En cambio, el periódico mixto es diferente porque tiene que el periodo no empieza inmediatamente después de la coma, sino después, posterior. Entonces vamos a explicar el que es mixto. Por ejemplo, usted tiene el número 2,36, bueno, cambiemos que no sea 6, porque ahorita ya trabajé con ese, 2 y empieza 2, 2, 2, infinitamente, eso es un mixto, porque inmediatamente después del periodo de la coma no empieza el periodo, sino que hay un número o varios números de por medio y luego sí empieza el periodo. Entonces ya usted sabe que lo puede escribir de esta manera, 2,3 y coloca el periodo marcadito o con el gorrito con la rayita. Eso significa decimal periódico mixto. Ahora la otra parte sería el colocar el decimal que es infinito pero que no es periódico. Entonces usted puede tener un número 3, 1, 6, 5, 0, 3, 8 y que siga con cifras infinitamente pero sin repetirse ninguno. Ese es infinito, no periódico. Dentro de los números infinitos que no son periódicos, por ejemplo, está el número pi, que usted tiene infinitas cifras decimales. Uno normalmente lo aproxima a 3,14. Voy a hacer
Voy a hacer dos ejercicios aquí rápidamente. Por ejemplo, el de, vamos a dividir 130, hagamos 107 dividido entre 99. Si hacemos nosotros esa división, entonces lo voy a hacer aquí rápidamente. 100 dividido en 99, eso nos dará 10,08. Y entonces empieza, pues obviamente pues la hice en una calculadora para agilizar pues un poquito, pero entonces queda esa parte, 1,08 y sigue 0,8, 0,8, 0,8, o sea que esta división nos da un decimal periódico puro porque es 0,8, 0,8, 0,8. Ahora, usted puede tener otra fracción que puede ser, por ejemplo, 140, hagamos 48 dividido 300. Si usted lo divide, usted se va a dar cuenta de que eso le da 48 dividido entre 300, ese nos va a dar 0,16. Y es un decimal que es finito, y mire, ahí terminó. Si usted hace la división de manera física, pues le va a dar. Entonces mire que cómo se da cuenta usted cuando divide. Mire, por ejemplo, si usted tiene un tercio, usted lo divide, usted dice 1 dividido 3, pues pone 0, pone 0, usted dice el 3 en el 10 está ¿qué? 3 veces. Dice 3 por 3, 9 a 10, 1. ¿Qué pasó? Mire que le pasó como al inicio. Entonces va a pasar lo mismo si yo sigo dividiendo. Ya está la coma, puedo poner 0. ¿Está cuántas veces? 3. 3 por 3, 9 a 10, 1. Sigue pasando lo mismo. Yo ya puedo concluir de que este es un decimal periódico puro, que el periodo es 3. Y así sucesivamente. Muchas veces uno empieza a dividir y no encuentra, sigue encontrando números y diferentes. Es probable que sea un decimal infinito, no periódico, pero cuando lo sabe uno, pues tendría uno que dividir toda la vida hasta que le llegue residuo 0, o simplemente hasta que se quede dividiendo y dividiendo, como le pasa a uno con el número pi. Entonces más o menos eso es lo que es la clasificación de los números decimales.